Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en que estén viendo este video tutorial. Muy bien, me gustaría aclarar o repasar el verbo to be para que quede bien claro y de esa manera seas capaz de elaborar las oraciones por sí mismo. La idea es que usted pueda y sea capaz de elaborar oraciones sin tener que copiar ejemplos, sino producir a partir de tu conocimiento de este tema. El verbo to be significa ser o estar y es utilizado casi en todas las oraciones y es muy importante saberlo. Aquí he preparado algunas actividades, como por ejemplo completar las siguientes oraciones con los verbos to be. El verbo to be es el am, is, are. Este es el verbo to be cuando lo utilizamos dentro de las oraciones. Y en este primer ejercicio debemos utilizar uno de los tres verbos que están aquí, que es el verbo to be, en los espacios en blancos. Por ejemplo, el it dice "Eat a red pencil". Aquí en este espacio debe ir un verbo y con el pronombre it usamos el verbo is. Por lo tanto, quedaría de la siguiente forma: It is a red pencil. Este es un lápiz rojo. En este caso, con las demás oraciones, en este caso vamos a ir completando las oraciones de la misma manera en que le mostré el ejemplo. Bien, en el segundo ejemplo, en la segunda actividad, dice escribir la forma negativa e interrogativa de las siguientes oraciones. Use el material de anexo para hacer la actividad. También he preparado un material en la cual vamos a explicar, ahora voy a explicarlo para que se entienda bien qué es el verbo to be y cómo utilizarlo. En esta segunda actividad dice escribir la forma negativa e interrogativa. Las oraciones están en afirmativas. Ustedes tienen que hacer la forma negativa y la interrogativa de estas oraciones. Sigamos un poquito más. En la actividad 3 dice, ahora complete con los pronombres personales, verbos o artículos. Veamos que aquí tenemos más espacios, porque puedo utilizar, en este caso voy a usar aquí un verbo y en este otro espacio un artículo. Y estaría diciendo, it is not a blue pencil. Este no es un lápiz azul. Y de la misma forma voy a rellenar los demás. Vayamos con la cuarta actividad. Dice, leer con atención y rehacer las oraciones incorrectas. Presta atención, que no todas las oraciones que están aquí están incorrectas. Hay algunas que están correctas. Y las que están mal o incorrectas lo van a reescribir en este espacio. ¿Estamos? Bien, pero para ser capaz de realizar las actividades, primero debemos saber utilizar el verbo to be. Y para eso empezamos con este material de anexo. Aquí tenemos personal pronouns, que son los pronombres personales. Tenemos el primer pronombre personal es I y significa yo. El segundo pronombre personal you significa tú. El tercer pronombre personal él, que es he, y she también es tercera persona, significa ella. It también es tercera persona, significa este o esta. Este pronombre it es utilizado para hablar de cosas, de animales u objetos en singular. Quiero aclarar que el pronombre he, el pronombre she y el pronombre it son de terceras personas del singular. Reitero, I, yo, primera persona del singular. You, tú, segunda persona del singular. He, she, it, terceras personas del singular. Ahora vemos el plural. We es nosotros o nosotras, dependiendo del género. You, vosotros o vosotras o ustedes. They puede ser ellos o ellas. We es primera persona del plural. You es segunda persona del plural. They es tercera persona del plural. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos los pronombres y su significado.
Volvamos a ver el verbo to be con ejemplos. Veamos aquí, verbo to be significa ser o estar, como le dije antes. Verbo to be conjugado es el am, el is y el are. Eso significa que cuando vamos a escribir en una oración, no vamos a anotar to be, sino más bien vamos a anotar am, is o are. ¿Está claro? Se dice verbo to be, pero estos son lo que nosotros usamos. En las oraciones usamos el am, el is y el are, a no confundirse. Bien, seguimos. El verbo to be significa ser o estar. Este verbo conjugado es am, is y are. Cuando digo conjugado me refiero cuando utilizamos el verbo dentro de la oración. No lo vamos a notar como be o to be, sino lo vamos a notar como am, is o are, dependiendo del pronombre personal. Y lo usamos en las oraciones, como dice ahí. Ahora, vamos a ver cómo usar los pronombres personales con sus verbos. Recién les he dicho que depende del pronombre usamos estos verbos. Ahora vemos, el verbo am se va a utilizar con el pronombre yo, que es el pronombre I. I va con el verbo am. El pronombre you va con el verbo are. El pronombre he, she, it, que son las terceras del singular, le corresponde el verbo is. El pronombre we, el pronombre you y el pronombre they, que son plurales, le corresponden al verbo are. Entonces, cuando vamos a usar una oración, cuando elaboramos o producimos una oración, recuerden que cada pronombre debemos utilizar el verbo que le corresponde. Si yo uso el pronombre you, debo usar el verbo are. Si uso el pronombre I, debo usar el verbo am. Y si uso el pronombre she o cualquiera de los tres, debo usar siempre el verbo is. Eso es muy importante que lo tengan bien en claro. Veamos aquí, si juntamos los dos, el pronombre más el verbo y su significado. I significa yo, am es el verbo to be, que es ser o estar. Juntando los dos, I am significa yo soy. You are, tú eres. He is, él es. She is, ella es. It is, este o esta es. We are, nosotros somos. You are, ustedes o vosotros son. Y they are, ellos o ellas son. Seguimos. Ahora, los artículos indefinidos, ellos son a y an. Estos dos son los artículos. Ambos, es decir, que los dos, significan lo mismo. Significan un o una. Eso quiere decir que la letra A sola significa un, una, y la palabra an, también significa un y una. Los dos tienen el mismo significado. Seguimos. Estos artículos son singulares. Es para tener en cuenta, no debemos usar en plural, solamente en singular. Por lo tanto, vamos a usar únicamente con los pronombres personales I, you, he, she e it. ¿Por qué solamente con estos pronombres? Porque estos pronombres son singulares. Como habíamos visto aquí, estos que están aquí, I, you, he, she, it, todo esto que está aquí en la primera columna son singulares. Y solamente con estos pronombres vamos a utilizar los artículos indefinidos. Ahora, aclarando, el artículo a, solamente la a, se usa delante de palabras que empiezan con letra consonante. A recordarlo, la a se usa delante de palabras que empiezan con letra consonante. Por ejemplo, a rubber. Rubber es goma de borrar y empieza con la R, es una letra consonante, por lo tanto debo usar la A. Otro ejemplo, a book. Book, libro, empieza con una B larga, que es una consonante, por ende tengo que usar la A. A red pencil. Red es un adjetivo, rojo, empieza con una R, es una consonante. Por eso yo uso la letra A como artículo. A blue car. Blue es un adjetivo, empieza con la B larga, es una consonante y debo usar el artículo a. Luego tenemos el artículo an. El artículo an se usa
delante de palabras que empiezan con letra vocal. Tengan en cuenta eso, no confundan. Entonces la A sola se usa delante de palabras que empiezan con letras consonantes y AN delante de palabras que empiezan con letras vocal. Ejemplos. An old book. Old, la palabra old empieza con una vocal que es la letra O. Por lo tanto, no puedo usar A, sino AN, para que no haya superposición de vocales. Uso an old book. An orange fruit. Vean que orange, esta palabra empieza con la O, es una vocal y debo usar an. Otro ejemplo, an apple. Apple es una A, vocal, por lo tanto debo usar an. An onion, la O es una vocal y debo usar an. ¿Queda claro eso? Reitero, la A se usa delante de palabras que empiezan con letra consonante y an delante de palabras que empiezan con letra vocal. Y siempre lo usamos en singular. Ahora, los adjetivos calificativos, estos son importantes tenerlo en claro. Estos califican al sustantivo. Estos adjetivos son invariables. Cuando digo invariables significa que no cambian. En género, que será masculino o femenino, en número, que sería singular y plural. Es decir, que esos adjetivos son invariables, no cambian en género y número en inglés. Aquí sigue aclarando, es decir, que no cambia y no se modifica. Si lo usas en singular, plural, femenino o masculino, sigue siendo el mismo adjetivo sin modificación alguna. Para que esto quede claro, aquí tenemos algunos ejemplos. A tall boy. Vean que a es un artículo. Boy es un sustantivo que significa muchacho o niño. Y tall es el adjetivo calificativo que significa alto o alta. Yo digo a tall boy, un chico alto. Estoy hablando en singular de una sola persona. Ahora veamos el ejemplo de abajo. Tall boys. ¿Qué pasó con la letra A, el artículo aquí? Ya no lo estoy usando. ¿Por qué? Porque boys, el sustantivo está en plural, habla de chicos o muchachos. Y hoy he dicho que el artículo a y el an no se usa en plural. Es por eso que aquí no se está utilizando. Pero el adjetivo, fíjense, observen que en el singular y en el plural es el mismo. Con eso corroboramos de que el adjetivo no se modifica cuando está en singular y en plural. Sigue siendo el mismo. Veamos el otro ejemplo aquí en la segunda columna. A tall girl. Ahora, girl es niña o chica. Estamos hablando del género femenino. El adjetivo es el mismo que he utilizado con el género masculino. Pueden observarlo. Fíjense, a tall boy masculino, a tall girl femenino. Es decir, que el adjetivo tampoco cambia cuando hablamos del género femenino o del género masculino. Sigue siendo el mismo. Veamos el plural. Tall girls, chicas altas. El adjetivo sigue siendo el mismo. Con esos ejemplos podemos estar seguros que los adjetivos calificativos son invariables, es decir, que no se modifican en oraciones singulares, plurales, masculinos o femeninos. Permanecen siempre igual. Bien, ahora veamos los sustantivos. Los sustantivos, estos sí varían, es decir, que no es lo mismo que el adjetivo, estos sí cambian en género y en número. Veamos el ejemplo. A tall boy, un chico alto. Boy es el sustantivo, muchacho, chico. Cuando es plural, digo a tall boys. Se modificó, le agregué la letra S para hablar en plural. Esto es del género masculino. Ambos, pero el primer ejemplo es singular y en el plural se modificó. Veamos cuando hablamos del género femenino. En singular es girl, no es boy, porque boy es masculino y femenino es girl. Es decir, que cambia de género y número. Veamos aquí en el otro ejemplo, a tall girls no puedo decir más aquí. ¿Por qué? Porque la A no se puede utilizar acá. Si yo digo a tall girls, estaría mal. ¿Por qué estaría mal? Porque la A
el artículo a se usa únicamente en singular y le corresponde al ejemplo que está arriba, porque girl aquí está en singular. ¿Estamos? Entonces, retomando, los adjetivos son invariables, pero los sustantivos sí varían, a no olvidarse. Ahora bien, aquí he preparado una estructura oracional. Es el orden de una oración. Si usted conoce bien el orden de una oración, es difícil que vaya a equivocarte o a confundirte cuando vas a elaborar una. Por ejemplo, aquí tenemos she. ¿Qué es she? Es un pronombre personal y es considerado el sujeto de la oración. Is, como habíamos visto hoy, es un verbo. Es el verbo to be. La a, ¿qué es? Es un artículo. New es un adjetivo calificativo y student es un sustantivo. Ese es el orden de una oración, es decir, que debo empezar con el sujeto, debo continuar con el verbo, debo continuar con el artículo, seguidamente con el adjetivo y por último el sustantivo. Este tipo de oración yo debo siempre respetar el orden. Sujeto, más verbo, más artículo, más adjetivo, más sustantivo. Esa es la oración afirmativa. Cuando yo afirmo algo, debo respetar este orden. ¿Estamos? Ahora, veamos el segundo ejemplo. Aquí vamos a hablar de oración negativa. Aquí hablamos de la afirmativa, ahora la negativa. Veamos aquí. Empezamos con el sujeto, más el verbo to be, más la negación, que es el adverbio de negación, más el artículo, más el adjetivo y más el sustantivo. ¿Qué es lo que se diferencia entre lo negativo y lo afirmativo? Si ustedes comparan las dos oraciones, lo único que se agregó es el adverbio de negación not en la oración negativa. No hay otra diferencia. Es decir, que en la oración afirmativa, así como está, si insertamos aquí el not, ya sería negativo. Solamente agregar el not es suficiente para que la oración ya sea negativa. Ahora veamos cómo preguntar. Cuando nosotros preguntamos, no empezamos con el sujeto, empezamos con el verbo. Con el verbo to be, que puede ser el am, puede ser el is o puede ser el are. En este caso, en este ejemplo particular, estamos usando el verbo are. ¿Por qué are? Por el pronombre you. Porque sabemos que con el pronombre you va el verbo are. Entonces, empezamos con verbo, le sigue el sujeto, le sigue el artículo, le sigue el adjetivo y por último el sustantivo, y a no olvidarse el signo de interrogación. Ese es el orden de una pregunta o de una oración interrogativa. ¿Está claro? Empezar con verbo, seguido de sujeto, artículo, adjetivo, sustantivo y el signo de pregunta. Aquí seguimos aclarando. A este tipo de pregunta que empieza con el verbo, lo respondemos con yes o con no. Es decir, que todas las oraciones que empiezan con am, is o are, que son los verbos, siempre vamos a responder con yes o con no. Veamos los ejemplos. Aquí tenemos, are you a new student? Estoy empezando con el verbo are. ¿Eres un nuevo estudiante o un estudiante nuevo? Entonces, are empieza la oración y la respuesta va a ser yes, I am. ¿De dónde saqué el I aquí? Se preguntarán. El I, el yo, hace referencia a la pregunta, porque si te pregunto, ¿eres un estudiante nuevo? ¿A quién me estoy refiriendo? A vos. Y vos me vas a responder, sí soy. Y ese soy habla de yo, o sea, de usted sería. Es por eso que este pronombre aparece como yo, respondiendo a esta pregunta. En el segundo ejemplo dice, ¿Are you a new student? No, I am not.
¿Por qué he hecho el mismo ejemplo? No hay diferencia, es la misma. Ambos son singulares, pero yo quería poner los dos para marcar la diferencia de las respuestas. Es decir, que yo puedo responder con yes, pero después de yes va el pronombre personal más el verbo. Y si es no, pongo solamente no sin la T, no, la coma, el pronombre personal, que en este caso es I, más el verbo y agrego el not. De esa forma debo responder siempre a todas las preguntas que empiezan con verbo to be, que empieza con am, con is o con are. Ahora, hay otro tipo de pregunta que no empieza con verbo, como es en este caso, empieza con what. El what significa qué, y aquí el otro ejemplo es where, que significa dónde. El what y el where son pronombres interrogativos. ¿Y qué son los pronombres interrogativos? Son palabras que se usan para interrogar, como dice son interrogativo, interrogar o preguntar. Entonces, si yo pregunto, what is it? ¿Qué es esto? Yo no puedo responder sí. Tampoco puedo decir no, porque estoy preguntando, ¿qué es esto? Debo dar una respuesta afirmativa. En este caso, como esta oración, what is it? Reitero, debo dar una respuesta afirmativa. Yo puedo decir, it is a pencil, este es un lápiz, it is a book. De esa forma debo responder, pero no con yes o con no. El siguiente ejemplo dice, where are you from? ¿De dónde sos? ¿De dónde eres? Tampoco puedo decir sí o no. Debo decir, soy de Formosa, soy de Buenos Aires, soy de... En fin, no puedo responder con yes o con no. Veamos aquí, a estas oraciones o a estas preguntas que empiezan con pronombres interrogativos, contestamos con oraciones afirmativas. No podemos contestar con yes o no, como les dije reciencito. No podemos con yes o no, porque yes y no se responde cuando la pregunta empieza con el verbo am, is o are. ¿Estamos? Veamos este ejemplo. Aquí tenemos unos ejemplos. Si yo pregunto, what is it? Refiriéndome al libro, que es un objeto, what is it? Debo responder, it is a red book. Este es un libro rojo. Yo no puedo responder a esta pregunta, yes, it is. Ni en castellano no es posible. Si yo pregunto, ¿qué es esto? Apuntando o refiriéndome a un libro, bueno, me podés decir o responder, sí es. Es incoherente. What is it? ¿Qué es esto? Este es un libro rojo. It is a red book. Se responde con oración afirmativa. ¿Por qué digo afirmativa? Porque responde al orden. Tenemos sujeto más verbo, artículo, adjetivo y sustantivo. ¿Estamos? Otro ejemplo. Where are you from? ¿De dónde sos? Aquí tenemos la bandera. Y decimos o respondemos I am from Formosa. Reitero una vez más. Cuando empiezo con pronombre interrogativo, siempre debo responder con oración afirmativa. Y si la pregunta empieza con verbo am, is o are, siempre voy a responder con yes o no. Entonces, todo depende de cómo empieza la pregunta. Si empieza con verbo, respondo con yes o no. Si empieza con pronombre interrogativo la pregunta, respondo con oración afirmativa. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les sirva esto. Yo creo que sí. Es una aclaración más acerca de este tema para que puedan llevar a cabo las actividades de este material. Hasta pronto. Nos vemos.